Antes de pasar a, a explicar esto, cómo se efectúan las compras, o en el propio proceso de planificación de las compras, debemos decidir el tipo de contrato que vamos a manejar. En el examen nos van a preguntar fundamentalmente por las familias de contratos. Tenemos todas las familias que llamamos de precio fijo y todas las familias que llamamos de costes reembolsables. En el centro tenemos el contrato que llamamos de Time and Materials. No preguntan tanto sobre el siglado que veis en la pantalla, sino que distingamos entre contratos de precio cerrado y en firme, fixed price, en fin, todos que empiezan por F, fijaros que empiezan por FP, fixed price. El primero, el que está más arriba, a la izquierda, le llamamos FIM, fixed price, precio cerrado y en firme. También se le llama lump sum o de suma global, o también, en fin, también puede estar ajustado por un indicador económico, Fixed Price Economic Price Adjustment, que es los siglas que tenéis ahí en pantalla, ¿verdad? Pero en principio lo que importa es conocer que en los contratos de precio cerrado y en firme o en los contratos de precio de Fixed Price, de precio fijo, el proveedor y el contratado y el contratante se entienden a través de un precio, digamos, para que suma pues los costes y los honorarios del que va a hacer los trabajos. Precisamente no se distingue entre costes y honorarios. Lo que se distingue fundamentalmente es que yo te encargo a ti hacerme este trabajo y te pagaré lo que sea, 1.000.000, y a mí no me importa lo que tú ganes, pero yo no pagaré más que cuando el trabajo esté cerrado 1.000.000, independientemente de si tú ganas o pierdes dinero. Hombre, veis la escala de esta transparencia o de esta diapositiva en que el proveedor aquí asume mucho riesgo, por lo menos un riesgo financiero, nos va a pedir que hagamos un excelente procurement statement of work, que describamos muy bien lo que queramos, lo que nosotros queremos comprar, y porque él se arriesga a hacer todo el trabajo y no cobrar más que cuando esté el trabajo cerrado. Es un poco la filosofía, puede recibir quizá un adelanto, pero la filosofía, como os he comentado, es simplemente pues contra un precio, una entrega, ¿no? Como digo, el riesgo lo asume el vendedor, el seller, y por tanto pues es posible que los contratos de precio firme o fixed price o de precio fijo pues sean más caros que los demás. En el otro extremo tenemos los contratos que empiezan por CP, Cost Plus, o también los llamamos contratos de reembolso de costes. En estos contratos, esto es en la dinámica contrario. El proveedor y el contratante, o el que contrata y el contratado, trabajan a través de una mutua confianza, y el contratante le dice al contratado, pásame los costes, y cuando acabes el proyecto, pásame los costes, yo los voy pagando. Yo voy adelantando y voy pagando todos los costes del proyecto, o todos los costes del contrato, y cuando acabes te daré tus honorarios. Aquí sí se distingue entre costes y honorarios. Está claro que el riesgo lo asume el que contrata, pues porque contrata un chalet, por ejemplo, y le va diciendo, yo pago los sacos de cemento, pago los planos del arquitecto, pago las jornadas de los obreros, yo pago todo. Y cuando acabes el chalet, pues entonces yo te doy tus honorarios como director de la obra. Aquí la diferencia entre costes y fees, honorarios, pues en principio, dado que el que compra adelanta los costes, corre reimbursable, se llama la familia, pues asume el riesgo el que compra. En fin, el riesgo financiero lo asume el que compra. Y el comprado, el que suministra, pues tiene tendencia a bajar sus honorarios, ¿verdad? Y estos contratos pues suelen ser más baratos para el que compra, porque ya hemos dicho muchas veces que el riesgo cuesta dinero, y el que asume el riesgo recibe el coste del riesgo, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que en el examen van a hacer distinciones fundamentalmente en estas dos familias. Hay una tercera familia que llamamos Time and Material. Esto no tiene subfamilias, y esta familia en principio pues tiene
que es lo que aquí en España se llama contrato por administración, que consiste fundamentalmente en que fijamos los precios de la hora, time, y fijamos el precio del material a emplear, material, y el contrato, pues en principio tiene esa parte de contrato de precio cerrado, de precio fijo, pero está abierto en el número de horas y en el número de materiales a implementar, ¿eh? Por ejemplo, pues vete poniendo grifos y por cada hora y por cada grifo que pongas te pago como pues lo que convengamos, ¿eh? A 60 euros la hora y a 35 euros el grifo. Son contratos, en principio, en donde se comparte el riesgo, pero tienen que tener un alcance, son para un alcance muy definido y muy simple, ¿verdad? Y tienen la ventaja de que en cada hora y en cada ítem, el que hace el trabajo recibe su beneficio y en principio son bastante caros, ¿eh? ¿Por qué se utilizan tres tipos de contratos? Pues, hombre, yo creo que un contrato de precio firme o precio